Pues estamos hoy aquí para rendir homenaje a Antonio Rubio, hermano mayor de la Cofradía de la Sagrada Cena, fundador también de esta cofradía. Bueno, pues para él era un gran cacereño, un amante de la ciudad, un defensor de la ciudad, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus monumentos, de su historia, y entre ellas, bueno, pues tenía la faceta también de cofrade. Desde pequeñito pues era cofrade de las cofradías de Cáceres, en las que participó activamente. Y en esta de la Sagrada Cena, pues que él empezó en el pregón de Semana Santa en el año 1990. Entonces, bueno, pues en ese momento que había también un caldo de cultivo bastante importante de renovación de la Semana Santa, pues una de las cosas que se echaba en falta era pues el paso, justamente un paso de la Sagrada Cena. En el año 1992, pues coincidimos que yo iba por investigaciones al archivo municipal y empezamos, bueno, pues a ilusionarnos con el paso de la Sagrada Cena. Entonces empezamos pues los primeros contactos para ver cómo podíamos conseguir justamente traer este paso de esta envergadura, de esta importancia. Y poco a poco, bueno, pues fuimos dándole forma, ampliando los contactos, formando una comisión pro paso con la Sagrada Cena, y a partir de ahí, bueno, pues una serie de actividades encauzadas a poder hacer realidad justamente el paso. Han sido años de mucho trabajo, de mucha ilusión, de mucho esfuerzo, de un esfuerzo gratificante, sobre todo porque la gente de Cáceres se ha ilusionado enormemente, nos ha apoyado enormemente y ha venido, bueno, pues, a participar de esta cofradía, la Cofradía de la Sagrada Cena, y de todas sus actividades. Y de hecho, bueno, pues es una referencia hoy en día en todas partes. De todas partes de España nos están llegando justamente el pésame, puesto que la trascendencia de la cofradía no ha quedado limitada a la ciudad de Cáceres, sino que también ha ido mucho más allá en toda esta serie de viajes y de contactos que hemos tenido. Ha sido, como he dicho antes, años de mucho trabajo, de mucha ilusión, de mucho esfuerzo para culminar esta gran obra, y era uno de los deseos que él le pedía fervientemente al Señor de la Eucaristía, que nos diera fuerza y vida para terminarlo, y el Señor se lo ha concedido, puesto que ha podido ver completo y sacarlo también el que era jefe de paso por 2 veces consecutivas, el paso al completo, el paso de la Sagrada Cena. Luego tenía otra faceta también que Álvaro conocía mucho, que era la faceta de editor y divulgador de los libros de Cáceres, puesto que era un gran amante de Cáceres. Antonio Rubio, yo ya lo conocía antes de pertenecer a esta cofradía, de la que vamos a hablar luego más tarde, y como digo, entré en contacto con él pues por razones de trabajo, cuando ya se empezó a editar la guía suya de Cáceres, Historia Local, que luego ha traducido a 3 idiomas, el francés, el alemán y el inglés. Entonces, él llevaba los libros allí a donde yo trabajaba para la venta, y aparte que era cliente nuestro, ¿no? Entonces yo lo conocía a través de las relaciones laborales. Luego, cuando ya la comisión de la Cofradía de la Sagrada Cena empezó a tomar fomento, fuerza, pues ya entró en contacto conmigo para incorporarme como directivo de esta cofradía, y ahí fue ya una fluidez ya de contacto la que tuvimos, y a partir de ahí pues Antonio empezó a destacar ya en esta cofradía con su esfuerzo y su ilusión. La verdad es que ha sido, pues para mí ha sido muy enriquecedor su conocimiento. Han sido 18 años de contacto diario, pues en fin, que ya nos conocíamos perfectamente el uno al otro, ha sido años de mucha confidencia, y la verdad es que yo lo veo más con los ojos del corazón. Una persona muy servicial para la gente de Cáceres, todos los que se acercaban por el archivo, inmediatamente si les podía hacer un favor se lo hacía, automáticamente. Una persona muy trabajadora, muy sencillo, puesto que, en fin, él era pues fundador de la Real Academia, pertenecía a María muy de Cáceres, porque la conocía, ahora estaba pues muy ilusionado él con sus recuerdos, lo que él había vivido todos estos años, lo que le había contado su padre, que tenía también una alta
muchos años, su abuela, que también era de Cáceres. Entonces, bueno, pues estaba plasmando en los escritos todos estos recuerdos, toda esta intrahistoria de Cáceres, puesto que conocemos la historia, lo que se escribe en las actas, pero muchas veces hay toda esa pequeña historia que diariamente, pues bueno, porque somos partícipes y que no la llevamos. Gran parte de esa memoria de Cáceres, pues lamentablemente se la ha llevado. También hemos estado en su casa, pues, para los últimos artículos de la academia, buscando su hijo y yo en el ordenador. Y entonces, bueno, pues hemos visto una serie de trabajos que tenía concluso de esa memoria que él estaba empezando justamente a editar. Para nosotros es una gran pérdida. Yo, pues la verdad que después de tantos años, pues en mi casa se ha sentido tan enormemente pues, como un familiar muy allegado, muy directo. Y que para Cáceres, pues también un hijo y una persona que lo defendía Cáceres en todos los lugares. Recordar en primer lugar al gran amigo que era Antonio Rubio, que era una persona que se entregaba generosamente a todas aquellas personas a las que él concedía su amistad, y con lo que se volcaba, como se volcaba en general con todas las actividades que realizaba, porque era un hombre verdaderamente apasionado con todo lo que hacía. Antonio Rubio vinculó desde muy pronto al mundo cultural de Extremadura, en primer lugar como archivero del ayuntamiento en 1972, y a partir de ese momento fue nombrado correspondiente en Cáceres de la Real Academia de la Historia 3 años después, y eso le valió el ser designado como uno de los fundadores de la Real Academia de Extremadura, que tuvo lugar en el año 1979. Por lo tanto, Antonio Rubio era un fundador de los 5 primeros que integraron la Real Academia. A partir de ese momento, Antonio desarrolló una labor verdaderamente eficacísima en el desarrollo de la vida académica. Dejó su impronta desde tiempos muy tempranos y colaboró eficazmente en todo aquello que se le encomendó. Desempeñó el cargo de tesorero durante un lustro, que es lo que establecen los estatutos, y cesó en 1996. Recientemente acababa de ser elegido nuevamente tesorero porque había dejado un gran recuerdo en el conocimiento de todos aquellos que tuvimos la suerte y el privilegio de compartir con él la actividad académica, y todos hemos sido unánimes en resaltar la faceta de Antonio Rubio, es decir, la entrega apasionada a la academia, la entrega apasionada al mundo de la cultura y desde luego la actividad incansable en toda la labor que venía realizando. Hoy, precisamente a cabo de una semana justa de su muerte, se ha celebrado una reunión de la Real Academia y en ella se ha puesto de manifiesto las grandes simpatías y desde luego el gran afecto que le profesábamos todos sus compañeros, porque todos han hecho el elogio unánime de su persona, no ese elogio que se suele hacer en el momento de la muerte, que siempre parece ser que cuando una persona fallece todos son alabanzas hacia su persona, sino que era verdaderamente sentida, porque, como dijeron varios de los académicos, no se trataba de hacer el panegírico de un difunto, sino de recordar a un buen amigo y a un buen académico. Y efectivamente, Antonio, en el desarrollo de su actividad, dejó siempre un gran recuerdo en todos nosotros.
Pero la actividad de Antonio en el mundo de la cultura no se refirió solamente a la Real Academia de Extremadura, es que él fue uno de los principales impulsores de la Asociación de Cronistas Oficiales de España, porque era cronista oficial de la ciudad de Cáceres, y lógicamente esa impronta, ese carácter suyo tan extrovertido, tan apasionado, tan decidido, tan enérgico, fue recordado también con motivo de su muerte por muchos de los cronistas oficiales que manifestaron, aparte del sentimiento por su pérdida, también el recuerdo de aquellos momentos iniciales en los que la Asociación de Cronistas tuvo una gran victoria, porque él además formó parte de la primera junta directiva y todos lo recordaron con enorme cariño. Hoy todos los que le hemos conocido, todos los que hemos querido, todos los que hemos tenido la suerte y el privilegio de gozar de su amistad, lloramos su muerte porque realmente hemos perdido el mundo de la cultura a un insigne académico, pero sobre todo lo que hemos perdido los amigos ha sido desde luego a una persona entrañable, leal, afectuosa y a que todos le debemos mucho, y yo el primero. Camarasa, que es otro académico de la Real de Extremadura, que también fue curiosamente propuesto por Antonio Rubio juntamente conmigo, por lo tanto desde hace 22 años hemos compartido la vida académica. Y también le debemos los dos a Antonio Rubio, como decía antes, nuestra pertenencia a la Academia, puesto que él promovió nuestra candidatura. Y él también quiere recordar a Antonio Rubio como el gran amigo y el gran académico que ha sido. Pues Antonio Rubio fue para mí un amigo, he dicho esta mañana, como el hermano mayor que acoge a un inmigrante que viene de fuera, y fue un gran acogedor de una persona inquieta que quería hacer cosas en Extremadura. Y de pronto un día me dijo: tenemos que poner gente joven en la academia. Y pensó en mí. Enseguida Antonio Rubio fue el alma de la academia. La academia no tenía economía ninguna, y con su ímpetu y con mi propia ilusión y la de otros académicos consiguió sacar adelante el boletín de la Real Academia. Encontraba en casa este boletín, este sobre, y con este sobre, apartado de correos 859 de Cáceres, aquí van las firmas de los 13 académicos que esta mañana han suscrito la propuesta popular de una calle en la ciudad de Cáceres y la petición al Ayuntamiento de Cáceres para que le nombre hijo predilecto de la ciudad. Con esto quiero decir que a mí me tocó la dirección de la primera etapa del boletín, durante varios años, más de 15 años creo. Pero el alma del boletín, de la economía del boletín, del buen hacer del boletín, era la capacidad que él tenía de aunar, de sugerir que los articulistas fueran variados, que no se olvidara nunca al erudito local, al cronista, a esa persona que no se dedica a la investigación por obligación, sino por afición. Y en eso Antonio Rubio tenía una visión extraordinaria. Llevaba las cuentas del boletín, el boletín se autofinanciaba, hacíamos ediciones por suscripción popular, igual que ahora que por suscripción popular se va a conseguir una calle denominada en Cáceres Antonio Rubio Rojas, y Antonio Rubio Rojas, hijo predilecto de Cáceres, a título póstumo.